le cambiamos. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Ya estamos cerca de la Navidad. De hecho, esta noche va a ser Nochebuena. Y este año cayó junto el domingo 24, pegadito al lunes ya de la Navidad. Entonces, pero estamos cerca y se nos invita a profundizar, porque ya habíamos escuchado este pasaje durante la semana, pero se nos invita a profundizar más todavía en este precioso pasaje donde el arcángel San Gabriel se presenta delante de María y le presenta los planes de Dios. Le presenta los planes de Dios y espera la respuesta. No le dijo lo que iba a pasar, le dijo lo que Dios quería y ella era libre de aceptar o de no aceptar. Y entonces él se espera hasta que viene la respuesta de la Santísima Virgen y ella va a responder con aquella profundísima humildad que le caracteriza. Va a decir: yo soy la esclava del Señor, no tiene ni qué preguntarme. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla lo que en mí ha dicho. María es grande, la Santísima Virgen es grande por muchas cosas. Es grande porque en el plan de salvación de Dios, ella está ahí para ser la madre del Salvador. Entonces ya recibe una de las encomiendas más grandes que puede haber. Si Juan el Bautista es grande porque lo señala, imagínense lo grande que es aquella que lo da a la luz. Pues María es grande porque Dios, por los planes que Dios tenía para ella, pero también es grande porque supo responder que sí, porque supo decir que sí, supo ser fiel a Dios. Y entonces ella va a ser coronada. La Santísima Virgen va a ser coronada en el cielo como reina. Pero antes de ser coronada como reina, fue esclava del Señor en la tierra. Eso es muy importante. Antes de ser coronada como reina, fue la esclava del Señor en este mundo. Sí, el amor, ella nos va a enseñar, el mensaje de hoy es preciosísimo, muy importante para la Navidad, para nuestra vida y para nuestra salvación. Dios cómo actúa, cómo espera que nosotros actuemos. Aquí vemos cómo el amor de Dios no tiene límites, vemos cómo hizo primero de la esclava, a la esclava la hizo madre y a su madre la hizo reina.
El Señor a su esclava la hizo a su mamá, y a su mamá la hizo reina. Y la Santísima Virgen nos va a llamar, hoy nos va a enseñar cómo se debe servir a Dios, porque Dios nos llama a servirlo aquí en la tierra. Y María nos enseña cómo tenemos que servir a Dios en este mundo para asegurarnos la vida eterna. ¿Cómo? Como esclavos. Decíamos la vez pasada, es que la palabra esclavitud a nosotros nos parece bastante fuerte, bastante difícil de asimilar. Esclavitud para nosotros pensamos en azotes, pobreza, exigencias terribles de trabajo, muchas cosas de esas. Pero cuando había esclavitud, no todos los amos eran así con sus esclavos. Había amos, llegó a haber amos que sí trataban a sus esclavos como parte de la familia. Eran esclavos, pero eran tratados como parte de la familia, como un miembro más de la familia. Entonces, la Santísima Virgen, cuando nos habla de esta esclavitud, habla de esa esclavitud, esclavos de un Dios bueno, no de un tirano, no de alguien malo, no de alguien que va a exigir más de lo que le corresponde, de un Dios bueno. Nos enseña a nosotros obedecer a Dios como esclavos, porque es la manera como nos vamos a ganar el cielo. Si nosotros quisiéramos obedecer como hijos, vamos a correr riesgos. El hijo pródigo se sintió con todos los derechos hasta de despreciar a su padre, de pedirle la herencia y de llevarse todo ese dinero para gastarlo o malgastarlo en vicios y pecado, porque era el hijo. Un esclavo no se hubiera atrevido a pedir nada de eso. Un esclavo no se hubiera atrevido a hacer eso. Por eso la Virgen se pone como esclava, sin derechos, pero Dios la trata como hija. Pero ella se pone delante de Dios como esclava, sin derechos, queriendo ella ofrecer toda clase de servicios a Dios, todo lo que Dios le fuera a pedir. Entonces, por eso ella nos enseña a obedecer como esclavos. Obedecer como esclavos nos une más a Dios, nos asegura estar con Dios en la vida eterna, nos aseguramos el cielo. A todos nos gusta que nos sirvan, a nadie le gusta, bueno, a muchos no les gusta servir, pero a todos sí nos gusta que nos sirvan. Se nos olvidan las palabras que Jesús dijo: el que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. ¿Por qué nos va a servir Dios en el cielo? Porque Él no tiene necesidades. Dios no tiene necesidades en el cielo. Como no tiene necesidades, entonces Él va... Pasa así mejor porque sí, todos los niños captan la atención. Como Él no tiene necesidades, Él no va a buscar quien lo sirva en el cielo. Él está dispuesto a servirnos a nosotros, pero no un servicio de esclavitud, no un servicio de es que los niños jalan toda la atención, ¿verdad? Son impresionantes los niños. No, es el servicio de una mamá a su hijo. Ese es el servicio de Dios en el cielo. Como el servicio de una mamá o de un papá a sus hijos. No es esclavitud y no es un servicio pagado, sino es un servicio como el que da un papá, una mamá a sus hijos. El que me sirva en la tierra, yo lo serviré en el cielo. Vean cómo va más allá del simplemente creer. Va más allá del simplemente saber que Dios existe. El compromiso de nosotros con Dios es el servicio, un servicio que nos conviene, porque si lo servimos a Dios en la tierra, Él nos va a servir en el cielo. ¿Y cómo vamos a asegurar que nosotros lo vamos a servir? Lo aseguramos que vamos a servir viviendo esclavos voluntarios de Dios, del que nos ama. Esclavos del que nos ama, no estamos poniendo en riesgo nada, porque es un Dios que nos ama. Por eso aquí vemos la importancia, la Santísima Virgen nos enseña la importancia que tiene el servicio. Nos enseña la importancia que tiene el servicio, la importancia que tiene la obediencia. Para nuestro buen Dios, obedecer tiene más valor que los resultados. Fíjense en esto, vamos a detenernos un poquito en esto. Para nuestro buen Dios, obedecer tiene más valor que los resultados. ¿Esto qué significa?
Dios me pide a mí algo y yo trato de hacer lo que Dios quiere y no puedo. Y lo vuelvo a intentar y no me sale. Y vuelvo a hacerlo por tercera vez porque Dios me está pidiendo esto. Entonces ya Dios no solamente me va a recompensar la obediencia, ahora también me va a recompensar la perseverancia. A Dios no le importan los resultados porque los resultados dependen mucho de Él. Dios puede hacer las cosas, puede mover corazones, puede cambiar circunstancias, pero a veces permite las dificultades. A veces permite las dificultades y las permite porque nosotros somos recompensados. Él no necesita nada absolutamente. Él no necesita nada. Por eso es más valioso que aquello que Dios me pida sea difícil, porque hay personas que dicen, si Dios me está pidiendo esto, tiene que ser fácil. Si Dios me está pidiendo que haga esto, se tiene que solucionar todo. Si Dios me está pidiendo, entonces se van a poner todos los medios. Se equivocan. ¿Qué tal si Dios te va a pedir algo y te quiere llenar de méritos? Pues entonces va a permitir los obstáculos, va a permitir las dificultades para que tú te esfuerces y el esfuerzo te sea recompensado. Por eso para Dios es más valiosa la obediencia, el intento, el esfuerzo. Quise obedecer, pero no me salió nada. Dios no es como aquí en la tierra, como vivimos, las leyes de aquí de la tierra. Si un niño le dice a la maestra, no hice la tarea, ¿por qué? Porque lo intenté, pero no pude, no supe. Tacha, falta de tarea, está mal. Con Dios no. El Señor lo que le interesa es el intento de la obediencia. Eso es lo que nos va a recompensar, no los resultados. Porque Él nos puede regalar la victoria o puede obstaculizar esa victoria. Todo eso está en las manos de Dios. El esclavo tiene muchas ventajas. El esclavo tiene dueño y el dueño tiene derecho sobre el esclavo y las pertenencias del esclavo, porque las pertenencias del esclavo en realidad son pertenencias del amo. Los esclavos no tienen derecho a nada, absolutamente a nada. Los dueños del esclavo son los que tienen derecho a todo. Pero cuando alguien tiene un esclavo valioso, lo defiende, lo protege. Nosotros vemos bien en la historia cómo nadie protege lo que no es suyo. Nadie protege lo que no le pertenece. Ahora vamos a ver cuál es la ventaja de pertenecerle a Dios de esta manera. A veces nosotros compramos cosas, tenemos cosas y se nos hace un desastre en la familia. Se descomponen o compramos cosas nuevas y salen dañadas, queremos regresarlas, no se nos permite, que papeles, que faltan, que que trae, se obstaculiza todo, se nos echa a perder todas las cosas. La comida como que de repente se echa a perder sin que haya razones suficientes y se hace un desastre en la casa, se pierden las cosas, nos las roban, nos las golpean, todo se hace un desastre, todo se descompone y algunas personas se enojan con Dios cuando pasa esto. Me robaron el carro. ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron el carro? Ahora lo quieren a un ladito de su carro que lo cuide. Me robaron la casa. ¿Dónde está el poder de Dios que me robaron? Ahora lo quieren ahí metido en la casa para que les cuide la casa. Una casa donde se le ofende, una casa donde no se le toma en cuenta, una casa donde no se le ama. Nadie protege lo que no es suyo. Nadie protege lo que no le pertenece. Vean qué importante es pertenecerle a Dios, porque Dios tiene poder para defender lo que es suyo, pero si no es suyo, y el Señor no protege lo que no le pertenece. Lo que no le pertenece. Las cosas puede serse un desastre en nuestra familia por muchas razones. Un desastre familiar en los mismos hijos, desastres, enfermedades. Apenas van a salir de una enfermedad y entran a otra, y van a salir de una y entran a otra. Si no les duele un pie, les duele el otro pie. Puros achaques, puros problemas. Los doctores ya no saben ni qué hacer con uno. Todos estos problemas, tanto en los objetos que tenemos, un carro que se compra y siempre en el taller, siempre gastando. Estos problemas a veces vienen como consecuencia de una maldición.
A veces vienen como consecuencia de una maldición, maldiciones paternas o maternas, que a veces los papás, las mamás, perdiendo el control, maldicen sin darse cuenta, se enojan pero ni para la sal te va a alcanzar, pero has de sufrir, pero en tus hijos lo has de ver, y son maldiciones que se van a cumplir, derechos que se le dieron a Satanás, y Satanás va a hacer la lucha para hacerte sufrir lo más posible a través de esos derechos. Entonces hay otras personas que tienen daños espirituales, daños de miseria, les hacen daños para provocar la miseria. Todo se les echa a perder, todo es feo, nada puede permanecer como nuevo, nada se puede proteger, todo, aunque por muy bonito que esté, se cae, se golpea, se enchueca, todo, algo pasa, porque hay unos daños de miseria y la persona siempre va a reflejar miseria, siempre va a reflejar pobreza, porque trae espíritus que provocan eso, Y también estas personas se enojan, ¿por qué? ¿Que Dios no tiene poder para sanar a mis hijos? ¿Que Dios no tiene poder para proteger esto? ¿Que Dios no tiene? Pero nunca se lo consagraron. Nunca se lo consagraron. Y repito, nadie protege lo que no le pertenece. Nadie protege lo que no les pertenece. Tal vez haya alguien que sí consagró su casa, consagró sus hijos, consagró su persona, consagró sus bienes, consagró hasta el perro. Consagró todo. Pero luego profanan la consagración. Consagran, pero luego profanan la consagración. Nosotros después de la Santa Misa siempre hacemos una consagración a la Virgen, una renovación de la consagración, y le consagramos nuestros ojos, pero luego vamos y vemos en la televisión lo que le ofende a Dios. Profanamos la consagración, le rompemos los derechos a Dios, y cuando se le rompen los derechos a Dios, los adquiere el enemigo de Dios, porque solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. No existe una línea divisoria. Nadie se puede parar en la rayita de en medio y decir yo ni con Dios ni con el diablo. No se puede. No se puede. El que ya decide no con Dios ya se dio con Satanás. Y el que decide no quiero con Satanás ya está decidiendo por Dios. No se puede estar en un intermedio. No se puede. Entonces, a veces consagramos, sí, pero permitimos el pecado. Permites el pecado en tu casa, profanas la consagración y Satanás tiene derechos. Satanás tiene derechos, se ponen a ver programas, se ponen a ver pornografía, se ponen a ver programas con una ensarta de groserías, de leperadas, palabras en doble sentido. Bueno, luego no te quejes de que te hacen la vida imposible. Prefieres el pecado, la esposa la mujer que dice, yo ya le consagré mi casa, pero deja que sus hijos entren a vivir en pecado de amaciato, que cometan pecados de esto, lo otro, apoyan este tipo de pecados. Pues bueno, el enemigo adquiere derechos. Y si el enemigo adquiere derechos, los va a hacer sufrir. Eso es lo único que le gusta a él. Eso es lo que para lo que existe, para hacer sufrir. Desde que perdió el amor, ya no puede amar. Solo puede odiar, y el que odia trata de hacer sufrir a la otra persona. Así de que muchos se han consagrado sus bienes, pero también los han profanado. Y entonces luego queremos que nuestro buen Dios cuide todo. A ver, ¿acaso cuando el hijo pródigo estaba entre los puercos, el papá le mandaba dinero a su hijo para que viviera a gusto entre los puercos? Le mandaba su dinerito por el Oxxo para que el niño comprara ahí sus galletas o sus cosas allá. No, escoge entre los puercos o como hijo, escoge. No es indiferencia ni falta de amor, escoge. Tú y yo tenemos que escoger. Escoges el pecado, ya rechazaste el reino de Dios y eso va a tener consecuencias. El enemigo adquirió derechos, eso va a tener consecuencias. Pero Dios, pues tú estás decidiendo. Y Dios respeta tu libertad y Dios respeta tu voluntad. No es que no pueda, respeta. Nadie se enoja. Tú decides vivir en pecado, decides vivir en amaciato porque tú amas demasiado y porque tú... Está bien. ¿A quién le importa, mis hijos? Es tu vida. ¿Quieres aventarla a la basura? Pues aviéntala, es tu vida. ¿Quieres aventarla al infierno? Pues aviéntala, es tu vida. ¿A quién le tiene que dar coraje? A nadie le tiene que dar coraje. Es tu vida y tú puedes hacer con tu vida lo que quieras. Tiene consecuencias eternas lo que vayas a decidir. Dios te respeta. Dios quiere ser feliz contigo, pero puede ser feliz sin ti. Dios quiere ser feliz conmigo, pero puede ser feliz sin mí.
Entonces, el que rechace a Dios, pues está bien. Dios no se enoja, te ofrece. No es como nosotros que le decimos a una persona, mira, te voy a decir que te ofrezco esta ayuda. Y la persona, no, ahorita no ocupo. Pues entonces vete mucho. Nosotros nos enojamos si no se deja ayudar la persona. Dios no. ¿No quieres la ayuda? Está bien. ¿No quieres confesarte? Es tu problema. ¿No quieres comulgar? Como quieras. Eres libre. Tienes libertad, tienes voluntad, tienes inteligencia. Úsala. Úsala para lo que se te dio. Para eso la tienes que usar. Para eso la tienes que usar. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos, que consagramos, pero luego rompemos o profanamos la consagración. ¿Sí? De lo que solo nuestro buen Dios, hay cosas que nuestro buen Dios nos da, son de Él, y si nosotros se las consagramos, Él puede proteger por amor a nosotros todo lo que su providencia nos ha dado. Pero hay cosas que el enemigo de Dios sí nos puede arrebatar, aunque vengan de Dios. Las cosas que usamos para el enemigo o las cosas que no le agradecemos a Dios si no se las consagramos a Él. Si las cosas son mías, me las puede arrebatar. Es más grande, es más fuerte, es más poderoso. Yo ni lo puedo ver, Él sí me ve, Él sí me escucha. Me puede arrebatar lo que Dios me ve porque es más grande y más fuerte que yo. Pero no puede arrebatárselas a Dios porque Dios es más poderoso que Él. Por eso yo se las tengo que consagrar a Dios, aunque sean mías. Yo se las consagro a Dios y respeto lo que es de Dios y uso lo que es de Dios. Me beneficio de lo que es de Dios consagrándoselo a Dios. Ya es de Dios. Mi casa ya es de Dios. Ya no digo mi casa, sino yo soy la persona que está aquí invitada en la casa de Dios. Dios protege lo que es suyo. Dios protege lo que le pertenece. Dios tiene poder para proteger lo que le pertenece. Hay cosas también que nosotros llegamos a comprar, cosas comunes que llegamos a comprar, una silla, que llegamos a comprar cualquier cosa, una escoba, una aspiradora para las alfombras, podemos comprar una y podemos consagrarla a Dios, pero sale mal y sigue, nos da lata, dificultades, se descompone y todo. ¿Por qué? Si yo ya la compré y se la consagré a Dios. Es que hay muchas personas que tienen sus productos y para venderlos, para asegurarse de que van a venderlos, los consagran a Satanás. Van con un brujo para que les haga un daño, una consagración, y Satanás les ayude a que todo se venda. ¿Ellos te quieren hacer daño? No. Ellos nunca hacen un daño para perjudicarte a ti, no tienen esa intención, pero te venden algo consagrado. Y eso te hace daño. Tú metiste a tu casa algo consagrado al enemigo de Dios. Eso te hace daño, eso te perjudica a ti, eso te va a perjudicar a ti. Aunque no haya sido la intención, es algo sobre lo que Satanás tiene derechos. Es algo sobre lo que Satanás tiene derechos. Este tipo de cosas, primero nosotros tenemos que recuperarlas para poder consagrarlas. Si alguien construye una casa y consagra esa casa a Satanás, y otra persona la compra con todo lo que escucha de ruidos y de cosas, ¿se va a quitar todo con una bendición? No. Primero hay que recuperar la casa. Hay que arrebatarle, hay que romperle los derechos a Satanás, hay que quitarles todo y entonces sí, nosotros se la podemos consagrar a Dios. Entonces sí, hay cosas que se tiene que hacer una oración de liberación para que puedan tener la protección de Dios. Llámese carro, llámese bicicleta, estufa, refrigerador, lo que ustedes quieran. Hay gente que batalla toda su vida. Aunque tengan y ganen lo suficiente, no les rinde, no luce absolutamente nada. Hay que revisar cuántas cosas de estas pudieran tener ustedes. Y claro que no se les ve, pero todo se puede hacer una oración para romper esos daños, para romper la consagración que se haya hecho y poder consagrarle todo esto a Dios. Entonces, algunas cosas por eso es que nos resultan y nos hacen tanto daño tenerlos dentro de la familia. Hay cosas que la gente compra que son signos propios adoptados por los grupos que sirven al enemigo de Dios. Y como no reconocen esos signos, los tienen en su casa. Tienes un signo, él tiene derecho.
Por eso cuando se hacen liberaciones o exorcismos, grita, tengo derecho a estar aquí. Sí, ahí están sus derechos. Ahí están sus derechos. Y por eso se entabla una guerra. Y por eso se alarga una guerra. Tiene derechos de estar ahí. Tiene derechos. Hay que romper esos derechos y hay que reclamar a la persona, lo que sea. Hay que reclamarlo y Dios, cuando ya es suyo, Dios protege lo que le pertenece. Dios está involucrado. Dios quiere protegerte y quiere proteger lo que tú tienes. Pero tienes que saber cuántas cosas y posibilidades hay y cuáles son los caminos de estos a recorrer. ¿Cuántos de estos caminos hay a recorrer? Tal vez alguien diga, uy, pero yo por donde vivo no hay ningún sacerdote que sepa de liberación. Pues ahí tenemos la oración del triple sellado y se pone la oración del triple sellado para romper con la intención de que se rompan consagraciones y se rompen. Aunque es una oración hecha para las enfermedades, pero sí se rompen los daños. Se pone y se va poniendo en la casa, en los lugares, en cada lugar y se va haciendo la oración. ¿Cuántas veces? Pues quién sabe, así como es el sapo en la pedrada. Depende de qué tan grande y tan fuerte era el que hizo esa consagración al enemigo. Algunos con la primera oración se quita todo y otros van a tardarle un poquito más porque hay más cosas que romper y en que se entable una batalla. Pero se puede. Y después de hacer las oraciones se va haciendo la consagración y Dios va tomando el derecho total sobre todas las cosas y se quitarían esos problemas. Se quitarían esos problemas. Entonces hay que consagrar, hay cosas, repito, que hay que primero recuperarlas para poder consagrarlas y poder así sean protegidas. Nuestro buen Dios, por eso, pensando en todo, nos dejó a la Santísima Virgen, nos regaló a la Virgen como hijos, le pidió a la Virgen, le encomendó a su mamá, Jesús le encomendó a su mamá que nos cuidara y nos protegiera a nosotros. La protección de la Virgen es muy especial porque como se le encomendó eso, se le dio la gracia para eso. Y ya ven que las mamás son especiales cuando van a proteger a sus hijos. Son especiales, se enfrentan a lo que se tengan que enfrentar por proteger a sus hijos. Me platicaban a mí que cuando uno de mis tíos, estaba chiquillo todavía, uno de mis tíos llegó de la escuela llorando porque la maestra le había pegado. Y se enoja mi abuela. Se les crespan las cejas, se le paran los cabellos, se le endurecen las mandíbulas, se le ponen rojos los ojos, se le cierran las manos. Ahorita va a ver esa maestra y sale a la calle derechito a la escuela, bien enojada. No, hombre, cuando iba por la calle, iba pasando, la gente se cambiaba de banqueta nomás de verla cómo iba. Venían unos cholos y hasta los cholos de banqueta. Venía un señor con 2 pitbull. No es cierto. Cuando una mamá va a defender a sus hijos, agárrese. Por eso la Virgen es tan poderosa. Le fue dado el poder para hacerlo. Y las mamás no tienen tienen la fuerza para buscar la protección, pero no tienen poderes. Y la Virgen sí. Y Dios nos dio a ella. Si nosotros fuéramos esclavos de ella, y lo de nosotros fuera de ella, ¿quién nos quitaría algo? ¿Quién se atrevería? Todo el infierno no podría hacer absolutamente nada si ella fuera dueña de todo, porque todo lo que la Virgen es dueña se lo entrega a su Hijo y todo lo que es de su Hijo se lo entrega al Padre. Vamos derechito hacia el Padre Celestial a través de este camino y de la esclavitud para no sentirnos con ningún derecho y no salirnos ni a la izquierda ni a la derecha, no estar pidiendo cosas que no nos corresponden, sin derechos como esclavos. Eso nos ayuda a ser más de Dios. Eso nos ayudaría a ser mucho, mucho más de Dios. Por eso la importancia de nuestra Madre, de la consagración a los corazones de Jesús y de María. Cuando el ángel llegó con la Santísima Virgen, vamos regresando al pasaje otra vez cuando el ángel llegó, ella ya estaba llena de gracia. El ángel lo ve, así la llama, llena de gracia. Es que ella no tuvo pecado original, entonces ella nunca perdió la gracia, nunca perdió la filiación con Dios. Nunca lo perdió, ella nunca perdió la gracia santificante. Pero hasta ese momento que llegó el ángel, la Virgen solamente era hija amadísima del Padre Celestial. Nosotros hasta que nos bautizamos.
Pero ella desde que nació, desde que fue engendrada, era hija porque no se perdió eso por el pecado original. Ella nació sin el pecado y sin la herencia del pecado original. Entonces María era hija amadísima del Padre Celestial. Hasta que dijo que sí, se convirtió en la hija predilecta del Padre, se convirtió en la madre de Dios Hijo y se convirtió en la esposa del Espíritu Santo. Nadie tiene una relación más cercana a la Santísima Trinidad que ella. Nadie. Todos hemos recibido favores de la Santísima Trinidad. Todos somos amados por la Santísima Trinidad. Pero nadie tan cerca, nadie tan privilegiados como la Santísima Virgen. Nadie. Cuando ella dijo que sí, cambió todo. Cambió la historia. Todo cambió cuando ella dijo que sí. Cuando ella dijo que sí. Por eso el Señor nos invita hoy, ya estamos a punto de celebrar la Navidad, el Señor nos invita a pensar, a consagrarnos a los corazones de Jesús y María como esclavos, porque nos conviene, porque a nosotros nos conviene. Dios no ocupa que hagamos eso, a nosotros nos conviene, que nosotros seamos el regalo de Dios, ¿sí? Regalarnos, yo te regalo a mí mismo como tu esclavo, pero yo tengo que tengo que disponerme para hacer lo que Dios quiere. Si yo no comulgo, si yo no hago oración, si yo no busco la voluntad de Dios, es una consagración que se va a profanar y que no va a dar ningún resultado. Si yo quiero ser de Dios para ser protegido por Dios, entonces tengo que hacer lo que sea necesario, lo que sea conveniente y necesario para que esa consagración vaya tomando cada vez más fuerza, más solidez, y cada vez Dios va siendo más dueño mío, y al ser más dueño mío puede rescatar todo, y al consagrárselo, siendo suyo, entonces ya no lo puede tocar el enemigo de Dios. Pero mientras no seamos enteramente de Dios, sufriremos las consecuencias. Mientras sigamos en pecado, sufriremos las consecuencias. Mientras tengamos nuestras salidas con nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestros hobbies que sean pecado, seguiremos sufriendo. Y no le podremos reclamar a Dios porque nos pasan cosas malas, no le podremos reclamar a Dios porque no somos felices, no le podremos reclamar a Dios. Tú permites el pecado, el enemigo adquirió derechos, ¿qué más? ¿Qué esperas? ¿Que el enemigo de Dios te trate bien? ¿Que el enemigo de Dios te haga feliz? El enemigo te da mucho si te vas con él. Pero si te da mucho, ¿cuánto tiempo vas a ser feliz? ¿1000 años? Nadie va a vivir 1000 años. 100 años, ya nadie va a vivir 100 años ahorita. No los que están comiendo papitas y tomando sodas o refrescos. No, esos ya no llegan a 100 años. Esos ya no van a poder llegar a 100 años. Entonces, el enemigo ofrece una felicidad, un bienestar económico y cosas por un corto tiempo y después un sufrimiento eterno. Por eso, ¿a quién le quieres pertenecer? ¿Quieres dejar el pecado o no quieres dejar el pecado? Piensa, ¿a quién quieres pertenecerle? ¿A quién le va a pertenecer lo que tú tienes? ¿Lo vas a usar para pecar o lo vas a usar para llegar al cielo? ¿Para qué vas a usar las cosas que la divina providencia te ha permitido tener? ¿Quieres que Dios lo proteja? ¿Quieres que Dios sea suyo? Conságraselos y respeta esa consagración. Conságrate tú como esclavo, un regalo de Dios, que tú seas el regalo para Dios, y el regalo de Dios para ti va a ser el amor. No es que tú te consagras al enemigo de Dios y te va a perjudicar, es imposible. Cuando alguien decide ser esclavo de Jesús o de María, no es perder la libertad. Cuando alguien decide ser esclavo de Jesús o de María, es usar la libertad para lo que nos fue dada. No es perderla, es usarla para lo que nos fue dada. ¿Para qué? Para llegar al cielo y para reinar con Dios. Para eso nos fue dado esto. Para que nosotros vayamos decidiendo y optando por lo que nos acerca al cielo. Para eso nos fue dada la libertad y la voluntad. La libertad no es para que hagas lo que te dé tu gana, no es para que te hagas daño. Yo soy libre para agarrar mis cervezas y tomármelas. Pues eres libre, pero estás usando la libertad para esclavizarte a un vicio de alcohol. Eso es un pésimo uso de tu libertad.
Soy libre para vivir con quien yo quiera porque yo lo amo y aunque sea pecado, estás haciendo un pésimo uso de tu libertad porque no le estás usando para llegar al cielo. Es cierto que amas a esa persona, pero ¿vas a llegar al cielo? Si no vas a llegar al cielo, ¿de qué sirve? ¿Cuántos años van a ser felices? ¿Cuántos años? Ustedes miren los casados que se casaron con quien aman, miren la cara que traen. Entonces, por eso decidir ser esclavo de Jesús y María no es perder la libertad, no es perder la libertad. Es usar la libertad para lo que nos fue dada. Es usar la libertad para ser de Dios, para reinar con Él. ¿Qué tanto ustedes quieren que Dios les proteja? Así de grande debe ser tu consagración como esclavo a Jesús y a María, porque ellos son los que nos llevan al Padre. Jesús nos lleva a su Hijo y María nos lleva a su Hijo y Jesús nos lleva al Padre. Hay que consagrarnos. ¿Qué tanto quieres ser de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a dejar el pecado para ser de Dios? Decía Hipócrates, uno de los que iniciaron con todo lo de la medicina en el mundo, decía: si alguien no está dispuesto a dejar lo que lo enferma, no lo ayudes a sanar, es inútil. Pues tiene mucha razón, tiene mucha razón. Si alguien tiene dañado el hígado por tomar y dice, le pide al doctor que lo sane, pero no quiere dejar de tomar, es una batalla perdida, es un tiempo perdido. También aquí con nosotros, ¿no quieres dejar el pecado? Pues nomás no te quejes cuando sufras. El sufrimiento que tenemos es consecuencia del pecado, no viene de Dios. Dios no hace sufrir a nadie. Él permite que suframos porque nos conviene a nosotros, si no, no lo permitiría. Entonces, si quieres reinar con Dios, pídele a la Virgen que te enseñe a ser esclavo del Señor. Que tú y yo podamos llegar a ser el regalo de Dios, nuestra libertad, nuestra voluntad, todo lo que somos, todo lo que de Dios recibimos, quede consagrado a Él como esclavos para no dejarnos ninguna salidita, no dejarnos ningún derecho. No vamos a ser tratados como esclavos, vamos a ser tratados como hijos. El ser esclavo es para no darnos libertades nosotros, libertades peligrosas, libertades que nos puedan alejar de Dios y hacernos perder el reino de los cielos. Si tú eres el regalo de Dios esta Navidad, habrá Navidad, una Navidad muy bonita en este mundo. Habrá una Navidad y esa Navidad se va a prolongar hasta que llegues al cielo. Pero si no, pues entonces vamos a seguir sufriendo todos. El que no se consagra va a seguir haciendo sufrir a todos los que le rodean. Va a sufrir y sufriendo va a hacer sufrir a los que le rodean. Que Dios nos ayude. Vamos a pedir a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa todas las gracias que necesitamos para entender este misterio y aceptar consagrarnos a Dios. Ser de Dios es la manera como vamos a dejar de sufrir. Ténganlo en cuenta. ¿Nos va a costar trabajo? Sí. Mientras más pecado tengamos, más trabajo nos va a costar. Pero si logramos consagrarnos y cumplir y respetar, no profanar esa consagración, de veras cambiaría nuestra vida, cambiaría completamente nuestra vida, porque Dios tiene poder para defender lo que es suyo, mucho por encima es su poder del infierno. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.